Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Finalmente tendremos el momento definitivo de Luffy enfrentándose a Akainu, el instante en que derriba al almirante que le quitó la vida a su hermano mientras intentaba matar al pirata del sombrero de paja. Y ahora vas a entender este enfrentamiento. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, para comprender cómo se vería un posible choque entre Luffy y Akainu desde la perspectiva de los eventos actuales del manga, primero tenemos que ver la enorme brecha entre el Luffy, que lloró en Marineford, y el actual Yonko, que se ríe en medio del caos en Egghead. La idea de humillación aquí no se trata solo de fuerza bruta, sino del colapso total de la ideología de la justicia absoluta que Akainu representa. Cuando Luffy despertó el Gear 5, no solo obtuvo nuevos ataques, ganó la capacidad de convertir la propia realidad en una broma cruel para sus enemigos. Para un hombre rígido y severo, impulsado por el odio como Sakazuki, enfrentarse a alguien que pelea riendo y convierte el magma en goma o humo es la derrota definitiva, mucho antes de cualquier knockout físico. La muerte de Ace es el combustible emocional de esta pelea, pero la forma en que Luffy la afronta ahora es lo que marca el tono. No busca venganza en el sentido de ojo por ojo, busca liberar al mundo del miedo que el almirante de flota impuso. Cuando analizamos el viaje de Luffy en Wano, vimos que aprendió el haki de armamento avanzado, Ryuo, específicamente para dañar cosas que normalmente no pueden tocarse, lo cual es el counter perfecto contra el magma de Akainu. En el pasado, el calor de Sakazuki era absoluto, quemando incluso el fuego de Ace, debido a la jerarquía de las frutas del diablo. Pero ahora, con el haki del conquistador avanzado recubriendo sus ataques, Luffy ni siquiera necesita tocar la lava para causar un daño interno devastador. Imagina la escena. Akainu lanza una gran erupción, esperando derretir todo a su paso, y Luffy simplemente la aparta como si fuera un globo de fiesta, riendo mientras resuenan los tambores de la liberación. Esa es la esencia de la humillación que la historia está preparando. No es una pelea pareja en la que ambos terminan ensangrentados. Es el momento en que el perro rojo se da cuenta de que sus garras ardientes no pueden herir a la libertad misma. El contraste visual entre el blanco etéreo de Nika y el rojo oscuro y pesado del magma crea una narrativa donde la luz está literalmente devorando la oscuridad burocrática de la marina. Akainu siempre ha operado bajo la creencia de que el orden debe mantenerse a través del miedo y la eliminación despiadada del mal. Cuando se enfrente al Gear 5 no estará luchando contra un pirata común, sino contra un fenómeno que desafía la física y la lógica que juró defender. En el manga actual ya vimos a Luffy convertir a Kaido en una cuerda para saltar y a Kizaru en un disco para lanzar. Si aplicamos esa misma lógica a un encuentro con Akainu, la venganza de Ace se vuelve casi poética. Luffy no necesita matar a Akainu para vengar a su hermano, necesita demostrar que el sacrificio de Ace permitió que el mundo presenciara el nacimiento de alguien a quien Akainu jamás podrá controlar. La humillación surge del hecho de que el arma más poderosa de la marina se convierte en un simple accesorio para la diversión de Nika. El rostro de Akainu, normalmente congelado en una furia contenida, probablemente se rompería en una incredulidad absoluta al ver que el magma, que una vez atravesó el pecho de un Yonko y su hijo ahora, es solo material de moldeado en manos de un chico que se niega a tomarse la pelea en serio. Considerando lo que sabemos sobre los despertares de las frutas del diablo, Luffy ahora tiene control total sobre su entorno. Eso significa que, en un campo de batalla contra Akainu, el suelo cubierto de lava podría transformarse en una superficie elástica que le dé aún más velocidad. La ventaja territorial que Akainu tuvo contra Aokiji en Punk Hazard desaparece por completo frente al Gear 5. Luffy puede literalmente limpiar el magma del campo de batalla, o peor aún, devolverlo con el doble de fuerza usando la libertad creativa de Nika. La venganza aquí viene cargada de ironía. El hombre que se enorgullece de ser la fuerza imparable de la justicia descubre que no es más que un obstáculo estático frente a un poder sin límites. Según la escala de poder actual del manga, una pelea así sugiere que Akainu tendría que llevar su haki y su despertar al límite absoluto, solo para mantenerse al ritmo de los movimientos erráticos de Luffy, quien ahora pelea como si estuviera en una caricatura clásica, donde la física es solo una sugerencia. Además, está el tema del haki del conquistador. Luffy ha alcanzado un nivel en el que su sola presencia intimida incluso a los ancianos del mundo. Akainu, por más poderoso que sea, forma parte de un sistema. Luffy es quien rompe ese sistema. En el momento en que los ojos de Luffy brillan en blanco y libera su aura, Akainu sentiría el mismo peso que todos los oponentes de Nika han sentido, la sensación de que su era ha terminado. La humillación no es solo física, es institucional. Si el almirante de flota es derrotado
derrotado de forma aplastante por el hijo de Dragon, la propia estructura de la marina se derrumba. Y eso es exactamente lo que el manga parece estar construyendo en su tramo final. La venganza termina cuando Luffy mira a Akainu y, en lugar de odio puro, siente la alegría de ser libre, que es el mayor insulto posible para alguien que vive para suprimir esa misma libertad. Luffy no necesita un golpe final amargo impulsado por la rabia, necesita un Gomu Gomu no Bakrangun, que no solo aplaste el cuerpo de su oponente, sino que entierre la ideología de la justicia absoluta profundamente bajo la tierra. Lo que hace que esta suposición sea tan fuerte en el escenario actual es la forma en que Oda está tratando a los almirantes. Vimos a Kizaru, que antes era una fuerza de la naturaleza intocable, ser lanzado de un lado a otro como si fuera un juguete. Akainu es sin duda más resistente y tiene una voluntad mucho más agresiva, pero aún así sigue atado a las reglas del mundo real. El Gear 5 es el cheat code de One Piece. Imaginar a Luffy usando el sombrero de paja mientras esquiva proyectiles de lava con una pose de baile es la imagen definitiva de cómo se desarrollaría la pelea. Akainu intentaría usar palabras, tratando de desestabilizar a Luffy al mencionar el fracaso de Marineford, pero el Luffy del Gear 5 está en un estado mental en el que las palabras de odio no le llegan. Él es el guerrero de la liberación. Se liberó incluso de sus propios traumas de la infancia para poder luchar con el corazón latiendo al ritmo de la música. Y calma, porque esta primera parte de nuestro guión solo está aquí para dejar claro que la fuerza actual de Luffy es una respuesta directa a todo lo que Akainu representa. No es solo una pelea de golpes, es el choque entre la rigidez del magma y la fluidez del caucho divino. Luffy humilla a Akainu simplemente por existir en un nivel de conciencia y poder que el marino no puede comprender. La venganza por Ace se cumple en el momento en que Luffy demuestra que el fuego del odio de Akainu es incapaz de apagar el brillo de la nueva era. El dominio de Luffy sobre el Gear 5 en una batalla contra el almirante de flota sería el cierre de un ciclo que comenzó con una tragedia y termina con una carcajada que resuena por todo el océano, dejando claro que nadie más tendrá que morir de esa forma mientras el sol siga brillando. Ahora necesitamos sumergirnos en la mecánica de la humillación técnica que Luffy ejercería sobre Akainu. Si en la primera parte establecimos el choque ideológico, ahora el enfoque es la superioridad física y espiritual que el Gear 5 lleva al campo de batalla. Imagina la escena. Akainu, el hombre que se enorgullece de poseer la Akuma no Mi con el mayor poder ofensivo de todos los mares, lanza su puño de magma, el Meigo, el mismo golpe que arrancó parte del rostro de Barba Blanca. En el pasado, Luffy habría tenido que esquivarlo o sufrir daños colaterales absurdos, pero ahora, con el despertar de Nika, Luffy podría simplemente agarrar el magma con las manos desnudas, transformando la sustancia líquida y hirviente en algo sólido y maleable, como si fuera plastilina. La humillación comienza cuando la letalidad de Akainu es neutralizada por la creatividad. Luffy podría literalmente soplar el magma de vuelta hacia el almirante o usarlo para crear una escultura gigante y cómica en medio del combate. Eso rompería la mente de Akainu de una forma que ningún golpe común lograría. Para un hombre que cree que la fuerza proviene del miedo y la destrucción, ser tratado como un simple proveedor de materiales para un show de comedia es la peor pesadilla. El manga actual ya nos mostró que Luffy puede interactuar con elementos naturales de manera imposible, como cuando agarró un rayo durante la pelea contra Kaido. Si puede sostener electricidad, sostener magma recubierto con haki del conquistador, es solo otro martes para el nuevo emperador. Otro punto crucial para esta venganza por Ace es el uso del entorno. Akainu es conocido por convertir islas enteras en infiernos volcánicos. En un enfrentamiento final, intentaría asfixiar a Luffy con humo tóxico y ríos de lava. Sin embargo, el Gear 5 permite que Luffy transforme incluso el aire o el suelo en caucho, creando trampolines de libertad. Veríamos a Luffy saltando entre las explosiones volcánicas con una agilidad que Akainu, al ser un personaje más pesado y estático, jamás podría igualar. La humillación física sería ver al almirante de flota golpeando el aire mientras Luffy bromea, aparece detrás de él, le jala la capa de justicia y la usa para limpiar el suelo. Es ese nivel de irrespeto narrativo el que el Gear 5 ofrece. El héroe no solo está luchando por su vida, está demostrando que el villano ya no es una amenaza. ¿Y qué pasa con el haki? Akainu posee un haki extremadamente refinado, pero Luffy ya alcanzó el punto máximo. En el manga, Luffy demostró que su haki de observación puede ver el futuro con total claridad y que su haki del conquistador fluye de forma externa, sin contacto físico. En una pelea de venganza, Luffy no necesitaría lanzar 1000 golpes. Un solo puñetazo bien colocado
unificado, cargado con la voluntad de todos los que sufrieron bajo la justicia absoluta. Sería suficiente para atravesar las defensas de magma de Akainu. La humillación final sería Akainu intentando usar su forma Logia para dispersarse, solo para descubrir que el Haki de Luffy lo ancla a su forma física, volviéndolo vulnerable como nunca desde que entró a la marina. La venganza por Ace no estaría completa sin una referencia directa a lo ocurrido en Marineford. Imagina a Luffy recreando la escena en la que Akainu intentó atacarlo, pero esta vez, en lugar de que Ace se sacrifique, Luffy simplemente desvía el ataque con un golpecito, riéndose del intento inútil. Es la inversión total del poder. Luffy ya no carga el peso del trauma como una cadena, sino como una lección aprendida. Honra a Ace convirtiéndose en el hombre que nadie puede quemar. La expresión de puro terror en el rostro de Akainu al darse cuenta de que el hijo de Dragon se ha convertido en algo más que humano, en algo que las leyes de la marina... Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!